Hola, muy buenas tardes. Gracias a las personas que siguen la transmisión de crprensa.com, principalmente para hablar con el abogado quien ha llevado el caso sobre el arresto del periodista Camilo Rodríguez. Un tema importante es que el día de hoy se ha viralizado a través de videos el arresto del periodista Camilo Rodríguez cerca de las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia en Heredia. A raíz de esto se ha generado una serie de informaciones que parecieran ser erróneas y hemos solicitado algunas reacciones al abogado, quien es el representante legal en este caso del periodista Camilo Rodríguez. Don Jorge Horacio, licenciado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciado, no se le ve la cámara. Sí, no sé cuál sería la situación que se dio ahorita. Ah, ok. Pero tuvimos un problema ahí. Me preocupa el eco. Ok. No sé por qué hay problema de eco, porque desconectamos. A ver, Ahí, ¿cómo me escuchas ahora? Ahí te escucho bien. Yo creo que usted me debería escuchar también bien ahí. ¿Me escucha? Licenciado. Bueno, pareciera que tiene problemas con con su equipo. Vamos a esperar unos minutos a que se pueda conectar. Dentro de las informaciones que se han presentado el día de hoy, se trata del arresto del periodista Camilo Rodríguez, quien ha venido denunciando una serie de situaciones con respecto al Patronato Nacional de la Infancia. Recordemos que cerca de más de un año él ya venía hablando de que el PANI vende niños y una vez que la expresidente de el patronato, la ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia sale de esta institución, pues denunciaría temas similares con el tema de el método de adopción que se estaría dando de menores que se encuentran en el Patronato Nacional de la Infancia. Otro de los temas que ha sacado a la luz el periodista Camilo Rodríguez es precisamente que a raíz de una situación familiar ha realizado diferentes investigaciones en los cuales empieza a expresar diferentes situaciones. Una de ellas es la relación o la creación de grupos de especialistas en psicología y en el área legal, en la cual generan denuncias falsas para retirar a menores de sus hogares. Básicamente son de los temas ideológicos que hoy día está sufriendo gran parte de el mundo, porque básicamente son ideologías que se han venido propagando y que en uno de los videos también se había expuesto que una de esas psicólogas pues estaba induciendo a menores a responder de acuerdo a sus intereses. Cabe rescatar de que el día de hoy se filtran dos videos donde al periodista Camilo Rodríguez lo arrestan y lo suben a una perrera por parte de la Policía Preventiva del Ministerio de Seguridad Pública y donde se empiezan a generar diferentes situaciones. Ya casi estamos con el licenciado don Jorge Horacio, abogado del periodista Camilo Rodríguez. Vamos a ver esta información porque es importante de que usted entienda qué fue lo que pasó. Esto fue lo que grabó una persona que iba pasando por ahí en el momento del arresto. Ahí está, con saco y corbata. Camilo Rodríguez, Doñani, esposado. Camilo Rodríguez. ¡Esa Camilo! ¡Camilo! Ok, como ustedes vieron, este arresto
tiene un video anterior a ese que él estaba gritando. Vamos a ver un video del momento en el cual realmente lo arrestan. Veamos. Bueno. Ya andan todos preocupados. ¿Está grabando? ¿No está grabando? Varas por allá. Ya, Mayra, ya. Afuera no diga nada. Qué despiche se armó. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, don Jorge, tal vez si baja un poquito el volumen del audio. Claro, no sé si me puedes escuchar, tengo un problema, pareciera que hay como un retorno mal del micrófono. Ok. Licenciado, igual si ocupas desconectarte y volverte a conectar, no hay ningún problema, puedes hacerlo desde el teléfono. Voy a encontrarlo. ¿Me escuchas bien? Ok, vamos a darle un minuto al licenciado don Jorge Horacio. Acá hay varios temas que hay que consultarle al licenciado, ya que se empezó a circular de que al periodista Camilo Rodríguez se le habría llevado a un hospital psiquiátrico. Fue parte de los argumentos que han salido, que han circulado y que, bueno, queremos consultarle al licenciado sobre estas historias que han salido. Licenciado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, don Jorge. Gracias. Sí, bueno, el día de hoy, en el transcurso de la tarde, yo recibo una llamada telefónica de parte de don Camilo Rodríguez, periodista ampliamente conocido,
donde él me refiere que en ese momento está siendo aprendido por personal del Ministerio de Seguridad Pública. Y en ese momento, pues mis indicaciones fueron que colaborara con la detención de la gente de seguridad pública, que no fuera algún tipo de resistencia. Y pues ahí se le esposa, se le impide seguir conversando por teléfono, se le monta en una unidad policial y no sabemos nada a partir de ese momento. Y ahí quiero decir varias cosas. Cuando yo le pregunto en ese trayecto y en esos segundos tan vitales por qué está siendo detenido, don Camilo me dice que él estaba haciendo una transmisión y que estaba haciendo cosas de periodismo en esa unidad del PANI, en esa oficina administrativa, y que alguien llama al 911 y que obtienen dirección funcional de parte de una fiscal. Eso es, la policía en este momento y de unos años para acá, pues se ha cuidado un poco más para no caer en terrenos de arbitrariedad. Llaman y consultan y es una fiscal que está de turno la que dice si se dan algunos presupuestos, una noticia crímenes o un delito que amerite la presentación de una persona que se vaya a prender, que esté detenida, a la fiscalía, al Ministerio Público para ser notificado de un delito y presentarlo ante un juez, que es el que va a definir en ese momento procesal qué es lo que va a pasar con esa persona que es detenida. No se puede detener a una persona y después decirle, no se vale a las 3 horas, 4 horas, ay, ups, nos equivocamos, puede irse. ¿Qué fue lo que ocurrió en el fondo con don Camilo? El Código Procesal Penal de Costa Rica, en el artículo 406, si no me equivoco, dice que en casos de contravenciones, insultos o improperios, ese tipo de situaciones, no se puede detener a una persona. Y sin embargo, hoy se dio una privación de libertad absolutamente ilegal de parte de los miembros de fuerza pública. Ni un minuto puede estar detenida una persona si no es por una orden y porque existe la garantía que va a ser procesado dentro de los plazos que establece la ley y presentado ante un juez de la República. Efectivamente, lo que usted dice es cierto. Don Camilo tiene condiciones de salud muy particulares, sufrió un accidente de tránsito, quedó con lesiones en las vértebras, problemas en la espalda, brazos, y ha tenido situaciones de depresión aguda a raíz de situaciones que, bueno, pues él las ha hecho públicas por una separación y por unos procedimientos que se han venido dando con el Patronato Nacional de la Infancia. Pero hay un asunto que es un amplificador de esto, que es cómo mi representado ha venido presentando denuncias y otra serie de situaciones o investigaciones periodísticas que de una u otra forma puedan haber amplificado la situación que se dio el día de hoy. Licenciado, no sé si puedo iniciar mi ronda de preguntas. Por favor. Ok. Yo no soy abogado, ¿verdad? Entonces, agradezco cualquier imprecisión que yo mencione. Por favor, la aclares en el entendido de que no va en una mala intención, sino que simplemente no soy abogado. Hasta donde tengo entendido, la Constitución política es muy clara de que nadie puede ser reducido a prisión sin haber cometido delito. Pero dentro de eso también está el derecho de libertad de tránsito y la libertad de expresión. Como vimos en estos videos, él se encontraba en vía pública, en una zona abierta. De hecho, su vehículo no estaba cerrado porque supongo que él estaba a la par. El arresto que a él se le genera, me parece que más bien es una violación constitucional y que violenta el derecho de habeas corpus. Me gustaría tal vez si podemos profundizar un poquito en esa limitación de su derecho, no solamente a la libertad de expresión, sino a la libertad de tránsito. Sí, muy importante lo que usted señala. Vea, en el año 1989 en Costa Rica se da la reforma a los artículos 10 y 48 de la Constitución Política y se crea la ley de la jurisdicción constitucional, y con ello se crea nuestra sala constitucional, que no es una sala de casación, es una sala que conoce el derecho de la Constitución como norma superior. Como se le pone sala y es la número 4,
que existe en este momento en el Poder Judicial, la gente se mal acostumbró, incluso ya a los mismos funcionarios judiciales, a llamarla la sala cuarta. Pero eso es una maicerada, una polada, como decirle la Carta Magna a la Constitución de Costa Rica, que los litigantes pues han decidido, ¿verdad?, optar y hacerlo muy a lo tiquicia. Pero bueno, nuestra sala cuarta o nuestra sala constitucional ha hablado de los andamiajes jurídicos y de los valores altos dentro de los derechos fundamentales, y no todos los derechos fundamentales son iguales, hay unos que son más altos que otros. Dentro de ese andamiaje que tiene la Constitución, el principal derecho que protege la Constitución es el artículo 21, el derecho a la salud y a la vida, y luego el derecho a la libertad de tránsito. Ese es el segundo bien jurídico más importante de la Constitución. Luego ya vendrá la libertad al trabajo, el derecho a la educación, para otra serie de derechos que van apareciendo conforme la dinámica de los tiempos haga que sea necesario ir creando nuevas estructuras dentro de ese andamiaje que es el derecho a la Constitución. Y nuestro país tiene un diseño donde se entiende que la Constitución es la fuente primaria más alta, y los tratados internacionales de conformidad con el artículo 7, párrafo primero de la Constitución, que dice que todo tratado internacional que firme Costa Rica y que sea ratificado por la Asamblea Legislativa tiene rango superior a las leyes ordinarias. Incluso la Sala Constitucional ha dicho que, tratándose de derechos humanos, nuestro país tiene que tener esa legislación en favor de los derechos humanos que es incluso para arriba de la misma Constitución. Y aquí viene la parte casi tragicómica del asunto. Costa Rica no solo firma la Convención de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, sino que Costa Rica es sede de la Corte. Entonces, es una vergüenza nacional que un periodista lo señalen en la calle y vengan la autoridad administrativa engañados, cometiendo un error de prohibición, se llama eso en derecho, pensando que lo que están haciendo está bien, ¿verdad?, y priven de libertad a una persona y lo tengan detenido sin que exista un hecho jurídicamente relevante que permita al Estado privar de la libertad de tránsito o de movimiento a una persona. Entonces, a partir de ese momento es que existe una lesión, pues evidentemente gravísima, como usted lo señala, mi amigo periodista, a los derechos fundamentales de esa persona, específicamente al de libertad y también al de expresión. Don Camilo Rodríguez es un periodista que no tiene 1, ni 2, ni 3 años de trabajo en Costa Rica, es un periodista muy reconocido, con publicaciones, con muchísimos años de estar trabajando en el campo del periodismo, y pues no se vale que esta situación la hayan utilizado para precisamente coartarle ese derecho a su trabajo como periodista, a informar. No es cierto que él estaba haciendo trámites de los hijos de él, no es cierto que adentro pateó nada o quebró algo porque trataron de desinformar las mismas personas del patronato. Y aquí hay algo bien interesante. Existen cámaras dentro de la institución y existen terceras personas, que ya tenemos los datos, que estaban adentro y que dan fe que adentro de la institución no pasó nada. Dicen que don Camilo Rodríguez entró por la fuerza a una institución pública, y nadie entra por la fuerza en una institución pública, porque yo puedo entrar al ICE, a Acueductos o al patronato si tengo un asunto de interés o de información, y no me pueden negar el acceso a esa institución. Es una institución pública. Correcto. Entonces, sí, efectivamente, como usted lo dice, señor periodista, existe una gravísima violación a los derechos fundamentales de él en varias vertientes. La primera y más evidente es la violación a la libertad de tránsito. Eso es gravísimo. Y la segunda, el derecho que tiene él, no solo como comunicador de transmitir cosas e investigar, sino también de la gente que está al tanto, con las personas que se estén escuchando ahora o viéndonos por diferentes plataformas, a estar informado del acontecer. Eso es la vida en democracia. Y la Constitución, ¿verdad? La autoridad judicial, los agentes de policía, los periodistas, nosotros los educadores y abogados y todas las personas como sociedad tenemos que garantizar que exista esa comunidad y esa comunicación, y que no hayan actos oscuros o escondidos. De ahí que yo agradezco profundamente, y hoy se lo decía a don Camilo, que muchas personas grabaran con teléfonos y que se difundiera inmediatamente la situación de él, porque nosotros no somos todavía, aunque estamos muy cerca de convertirnos, Venezuela,
o Cuba o otros lugares donde se detiene una persona y después ni siquiera el cuerpo aparece. Entonces yo sí hoy se lo dije a un funcionario de seguridad pública, le dije específicamente de la zona de Heredia que tenían que darme garantía porque el Código Procesal y el Código Penal lo dice claramente de la integridad física de mi representado y que si Camilo Rodríguez aparecía lesionado, golpeado o muerto, tendrían que dar cuenta de esto. Y gracias a Dios se atendió a la razón. Como don Camilo tiene una serie de situaciones médicas, y yo se las acabo de explicar, procesalmente se entiende que él no puede ser presentado ante un fiscal si tiene lesiones o golpes o no hay un criterio médico que diga que él puede hacerlo. Entonces aquí viene algo paradójico. Lo detienen, después lo llevan a un centro médico y después mandan a llamar a decir que no, que es que uy, nos equivocamos, no pasa nada. Y a le queda un daño moral severísimo, un daño en la imagen, ¿verdad? No falta quien haga gracia una cosa de estas, pero los que nosotros como operadores jurídicos, como abogados, estamos en este ambiente, pues nos causa una enorme decepción esta situación, nos causa mucha preocupación. Ok, antes de iniciar a hablar con ustedes, yo consulté con un constitucionalista precisamente porque obviamente como director de medio, a mí me preocupa desde el tiempo de pandemia cuando se arrestó un periodista y miembros de Fuerza Pública le robaron el teléfono a un periodista de apellido Jara en Cañas y también la gente que estaba acá frente al Tribunal Supremo de Elecciones, que también le robaron un teléfono, miembros de Fuerza Pública, y que miembros de Fuerza Pública también asesinaron a un chavalo en celdas. Y hoy vimos precisamente cómo varios policías de Fuerza Pública agredieron a un señor un poquito grueso. Estamos viendo un desconocimiento con preparación de policías de 8 meses, ¿verdad? Que a mí me preocupa porque son personas que siguen órdenes con una incapacidad de cumplir la función que ellos tienen, que es proteger de que no se cometan delitos. Y básicamente, en este caso, según el constitucionalista, aquí habría un tema de habeas corpus y que serían... Hay varias cosas que yo quería comentarle. Adelante. Yo he sido educador de 27 años de experiencia en el campo de educación. Tengo varias maestrías, una en Derecho Penal y Procesal Penal y una en Derecho Administrativo, y en la actualidad curso una maestría en Derecho Público. Yo he trabajado bastante en el área del Derecho Público, en el Derecho Constitucional, y yo comenté temprano que efectivamente cabe aquí incluso un habeas corpus, y hay abogados que, no conocen de la materia, entonces opinan, porque nosotros somos opinólogos, el tico es opinólogo, todo opina, que el recurso de habeas corpus no se puede plantear cuando la persona ya fue puesta en libertad, y eso es mentira. El recurso de habeas corpus sí se puede presentar. Aquí tengo un caso en la zona donde yo vivo, donde unos agentes de la GAO se metieron a una casa, golpearon a una maestra, la sacaron y se la llevaron y la privaron de libertad 2 días, incurrieron en prácticas de tortura aquí en Pocosí, y eso fue a dar aquí a la fiscalía y esa sentencia está íntegra. Entonces, mi preocupación es esta. Existe una cosa que se llama dentro del derecho que define un penalista que fue juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un hombre con, es un doctor en derecho, un doctrinario muy famoso que se llama José Raúl Zaffaroni, que él habla de un derecho, él habla, utiliza varios conceptos muy interesantes, un derecho penal del enemigo, un derecho vergonzante, y tiene otra serie de conceptos donde él habla del poder desatado de la autoridad, pero usted bien lo dice, cuando no hay un conocimiento adecuado de las reglas procesales, se dan este tipo de abusos. Hoy existió un abuso, una persona solo puede ser privada de su libertad, le cambian el nombre, que aprendido, que detenido, que no. Lo agarraron, lo esposaron, lo montaron en una perrera, dejaron el carro de él abierto, la oficina de tránsito le bajó las placas, mancharon su imagen, hicieron un montón de situaciones. Bueno, pues esas cosas que le pasaron a don Camilo no son un chiste, ¿verdad? Y lo conducen, y a partir de ese momento, la responsabilidad sobre la vida de esa persona que es privada de libertad, eso se llama la potestad ius puniendi del Estado, imponer una sanción. Primera que nada es privarlo de su libertad,
es muy alta, es una vida de un ser humano y existe una cosa que se llama dentro del derecho el principio de inocencia. Entonces, hasta que él no se le demuestre en un proceso penal responsabilidad alguna, pues privarlo de libertad es sumamente grave porque es la sanción más alta que tiene nuestro ordenamiento jurídico en lo que es materia penal. A ver si me explico en esa parte. ¿Cuál sería la sanción más alta? Ajá, adelante. Tal vez para ponerlo en un lenguaje más sencillo, cuando una Correcto. persona comete un acto en vía pública, esta persona lo que puede recibir es un parte de los oficiales de fuerza pública Claro. y puede ser llevado a una fiscalía cuando sea llamado o notificado, cuando sea solicitado. Claro. Pero en O este bien caso, cuando el delito, o bien cuando el delito que él cometa sí sea un delito. ajá, Dentro de la taxonomía de faltas que están en el Código Penal, hay unas que se llaman cuasidelitos, contravenciones y delitos. Los cuasidelitos o contravenciones no alcanzan para pedir una pena privativa de libertad. Precisamente el artículo 406, si usted me permite, yo lo voy a leer del Código Procesal Penal, dice así: en materia contravencional, pues escuche esto, en materia contravencional, excepcionalmente podrán aplicarse las medidas cautelares cuando resulte indispensable para la protección de los intereses de las partes o de la justicia. Sin embargo, la prisión preventiva solo procederá para garantizar la presencia del imputado en el juicio oral. Fíjese que estamos hablando de cosas totalmente diferentes y dice que eso es en materia, es que es la privación de libertad es excepcionalísima y solo se hace cuando la persona que tiene una situación que tiene que presionar al juez no lo hace. Entonces eso se llama en el derecho penal una rebeldía. Lo notificaron, hay un proceso y no quiso llegar, entonces lo mandan a traer para que se presente y cumpla con su deber constitucional y legal de enfrentar el proceso, porque ese es un deber ciudadano y es un deber legal. Y de hecho, eso ya sería en una etapa donde ya se está procesando y donde sería tema de juicio. Pero en claro, este caso, y para eso, imagínense que para llegar a esa etapa tienen que haber pasado 3 etapas procesales. La primera era la investigación, que fue lo que pasó hoy. La segunda etapa intermedia, donde se decide si se hace una acusación y se va a juicio. La etapa intermedia, etapa 2, ya la tercera es la etapa del debate. Entonces, ahora, imagínense usted qué grave lo que pasó. en el audio, una de las cosas que escuché me pareció es de que una fiscal lo había solicitado. O sea, como más o menos como un delivery, voy a mandar a los policías a que me traigan a alguien, supongo que sin un documento porque lo dejaron libre. O ya hay un número de expediente de la detención de hoy. No, ni siquiera existe a ver, vamos por partes. Existe una cosa en el derecho penal que se llama la noticia criminis. La Correcto. noticia criminis efectivamente el descubrimiento de un acontecimiento que sea porque una persona sufre un delito, llama al 911, dice, mire, se metió una persona a mi propiedad, se nos está metiendo, nos balearon la casa, nos tiraron una bomba molotov. Hay un video de la policía de Escazú, por ejemplo, muy interesante, que incluso es muy doloroso la situación que pasa, donde una persona recibe amenazas, hay una situación ahí de violencia doméstica, le tiran una bomba molotov, pero el video que hace la policía municipal de Escazú es muy interesante porque logran documentar cuando entra la llamada, esa es la noticia criminis, y se da un montón de situaciones y luego se da la aprehensión y la detención de esa persona. Pero ojo con lo que pasa acá. En el caso del día de hoy, cuando usted hablaba que una persona que es un gordo mórbido, es una persona gordita, igual que yo, bastante gordito, lo agarran y lo detiene la policía, estando él en el suelo, lo patean en la cabeza y lo golpean. Entonces mucha gente dice, seguro es que le disparó a la policía, seguro es que hizo tal cosa, seguro es que tal otra. Y aquí yo quiero decir algo que tal vez mucha gente no va a poder entender. Una vez que la persona ya está detenida, la policía no tiene que aplicar ningún tipo de exceso de fuerza. El señor en el video claramente se ve que no se está resistiendo, se ve que él está ya en el piso y lo que les tocaba a ellos era esposarlo con la mayor dignidad. Si les disparó, perfecto, redactan el parte o hacen lo que tengan que hacer porque la función de ellos es esa. Y lo digo yo soy ex policía, yo fui policía. En San José, trabajé como comandante operacional de una delegación en San Sebastián hace muchos años, en el año 2000 y resto, y qué sé yo, a principios de los años 2000.
Y nosotros éramos garantes o tratamos de ser garantes de los derechos de la persona detenida. ¿Qué pasa cuando una persona es aprendida? ¿Y aquí quiero decir esto? Cuando la gente no conoce, entra en un campo que se llama, como decía Raúl Zaffaroni, ya recuerdo más el concepto ahorita, populismo punitivo. Entonces la gente ve que a una persona la llevan, qué sé yo, esposada y con la cara tapada, y dicen, quítele en eso para ver ese delincuente. Mentira, nadie van a engañar que exhibiendo la cara de la persona, todo el mundo lo va a reconocer en la calle porque no se le olvida en media hora. Pero procesalmente, el Código Procesal establece reglas de reconocimientos previos que pueden echar a perder una investigación por eso. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por qué? Porque rige el principio de inocencia. Ajá, por acá la licenciada Sonia Sandí, ex juez de la República, nos comenta, no funciona así, la fiscal no lo solicitó, los guardias actuaron y llaman a la fiscal y le dicen que había cometido un delito, entonces la fiscal pide que lo lleven. Dice, los policías llegan porque los del PANI llamaron al 911. Ok, aquí hay algo muy importante. Yo quería decir algo. Yo no voy a entrar, digamos, en polémicas con terceros que no tengo el gusto de conocer, ni muchísimo menos, ni me interesa si fueron funcionarios judiciales o no. Eso. No, pero para mí pero lo que yo quiero manifestar es lo siguiente. Lo que yo quiero manifestar es lo siguiente. Cuando se da una actuación policial, ellos llaman a la fiscalía. Y el fiscal dice, tráigamelo. Entonces, a partir de ahí, las actuaciones son responsabilidad. Y sin haber un expediente de esa situación, me parece que es un poco aventurado decir qué situaciones se dieron de por medio. Y ya hay una especie como de defensa de una actuación que a todas luces es muy deficiente de parte de seguridad pública y de la autoridad judicial. No existe ninguna justificación porque la detención de una persona es un acto muy grave para que se venga a decir ahora, tráiganlo aprendido y 2 horas después o 3, no, la Fiscalía de Flagrancia hizo un estudio del asunto y decidió que no era grave, pueden ponerlo en libertad. Eso es una completa charlatanería que carece totalmente de cualquier valor jurídico. Es una charlatanería, es un abuso de autoridad totalmente evidente. Licenciado, bueno, yo parto, ¿verdad? Siempre de la neutralidad. Y quiero invitar a todas las personas que tengan esos videos y incluso a la persona denunciante, si tiene la llamada grabada al 91 y quiere aportarlo, y todo lo que tengan al 63345121, porque la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. Y en este caso, tengo que ser muy radical en el tema de que quienes no han participado podemos especular. Yo soy uno que también voy a especular, pero quienes están ahí son los únicos que son testigos y quienes van a narrar su propia historia. Pero aquí lo que me parece, y es un tema que a mí me preocupa, licenciado, es de que él se arresta, o sea, se le violenta un derecho, no solamente constitucional, sino un derecho humano, se lleva a una fiscalía y sale sin un número de expediente, sale sin una denuncia. Es que precisamente es donde yo no encuentro ningún acierto que está pasando. Pero aquí hay otra cosa que yo quiero comentarle, vea. La diferencia entre los delitos contravencionales y un delito que requiere la presencia del imputado ahí es que el delito contravencional permite que identifiquen a la persona, se toman los datos de la persona y se le notifica la apertura de un proceso contravencional. Y hay toda una serie de situaciones que vienen en el Código Procesal sobre eso. Lo que yo pregunto es esto: si usted ve a Paté Centeno, un entrenador de fútbol, o ve no sé, se me ocurre, un jugador de fútbol como Paté o cualquier otro, don Hernán Medford, o ve a Camilo Rodríguez, o ve a don Ignacio Santos, o ve personas que son mediáticos, que salen todos los días en la televisión, usted los reconoce, sabe que son personas claramente identificadas. Incluso hay un seminario del Colegio de Abogados donde está, usted lo puede buscar sobre los criterios para la aprehensión, y la persona la conoce el Ministerio Público y todo el mundo sabe quién es, Camilo Rodríguez, y en el frente, en el patronato, saben quién es, Camilo Rodríguez Chavarri, todo el mundo sabe quién es. ¿Qué necesidad había de agarrar a este señor, esposarlo para atrás, si es un hombre que tiene cierto también tamaño y problemas en la columna, y él lo dijo, montarlo en una perrera con saco y corbata, ojalá para que se aficione un paro entre esos vehículos y pase algo? No, que qué exagerado el licenciado. Yo no sé, qué exagerado, no. Hace menos de un mes mataron a tubazos en una delegación a un detenido. ¿Qué hizo ese detenido para que le quitaran la vida a garrotazos? Es que le pegó un policía. Muy bien, pero es que lo que le haya hecho el policía
tiene que hacerse valer ante un juez y ese juez es el que va a imponer una sanción. No existe el derecho de venganza en el derecho penal. Para eso, la persecución penal la ejerce el Ministerio Público y es un juez el que decide. Una cosa se llama heterocomposición, el que da la definición si un hecho se dio o no, pero eso es una autoridad judicial. ¿Y cómo se materializa eso? ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se hace tangible? Con penas, en primera instancia, privativas de libertad. Entonces, la pregunta mía es, ¿valía la pena todo ese showcito que le quiso montar la gente del patronato a don Camilo? ¿Verdad? Yo estoy seguro que si yo tuviera hijos menores de edad, mañana tengo aquí el patronato haciendo algún problema en mi casa, porque eso les encanta. Y le voy a decir una cosa, voy a hablar las cosas como son. Hace poco vi un video donde a un funcionario del Poder Judicial, agentes de la OIJ llegan, en el video se ve donde le tiran un papel amarrado a la cochera y eso es una notificación del proceso disciplinario. No, no, señor, eso no es una notificación a derecho. Hay un acto arbitrario, un abuso de autoridad evidente, es ese matonismo. ¿Por qué? Porque hay encargados para hacer las notificaciones y usted no ve que a la gente, que a cualquier persona va a llegar un agente judicial a hacerlo. En una oportunidad, a una representada mía, educadora, aquí en la zona de Guapiles, llegaron a notificarla, una resolución de servicio civil, 2 patrullas y 4 policías. ¿Ves? Porque es que hay una connotación y hay un fondo político. Entonces, toda esa sacadera de pecho y todo ese abuso de autoridad tiene esa connotación, ¿verdad? Y pues así no se vale, ¿verdad? Entonces, eso que pasó hoy es un exceso de parte de seguridad pública y yo pues no me cabe la menor duda. Okay. Y yo tengo una duda porque básicamente Camilo ha venido denunciando situaciones de trata de menores en el Patronato Nacional de la Infancia. Se ha expuesto, él según lo indica en diferentes videos, se han puesto una multiplicidad de denuncias y hasta este momento no existe una sola persona que salga a desmentir a Camilo Rodríguez y que más bien cuando sale la ex jerarca del PANI se confirma lo que estaba diciendo Camilo Rodríguez. La pregunta es, ¿qué sucede en el Poder Judicial que no dan trámite o no están dando procesamiento a estas denuncias? Y si estas denuncias pueden ser parte de, o sea, lo que sucedió hoy fue una parte de que él pruebe el sistema para que vea que lo pueden callar y que incluso le pueden quitar las placas y que lo pueden afectar de diferentes formas y él no se calla con las denuncias que él está haciendo contra el Patronato Nacional de la Infancia, que todavía no sé cuáles son las personas que han sido arrestadas, incluso por los menores, ¿se acuerda? Que tenían en una cama de piedra, que tenían amarrados, o sea, no sé qué ha pasado. Hay una situación periodista y es esta. Don Camilo ejerce una situación como la que usted hace, que es periodismo investigativo, ¿verdad? En ese sentido, don Camilo ha hecho investigaciones, que es lo que yo tengo conocimiento, sobre situaciones muy graves y él, con pruebas que él dice que tiene y pruebas documentales, una serie de cosas, ha hecho esas acusaciones. Evidentemente, eso genera ronchas y problemas dentro de las instituciones y en Costa Rica existe la pésima costumbre de lo que se llama la sacada de clavo y eso les encanta. Entonces, hay una serie de situaciones que podrían atribuirse perfectamente a esto. Lo que sí yo le quiero decir es que si alguna autoridad del Patronato Nacional de la Infancia se representa que con esto que pasó hoy, a Camilo, a mí o a cualquier persona que vayamos allá al patronato, nada más van a llamar al 911, nos van a echar una patrulla, esto, lo digo yo, se va a joder. Yo voy a ser uno que me voy a convertir en punta de lanza para denunciar estas situaciones y salir a la prensa donde tenga que hacerlo, porque esto yo no lo permitiría. Y le voy a decir una cosa, hay casos en el MINAE donde una persona viene y denuncia algo, en este momento la gente no lo sabe, Península de Osa está pasando por un caos porque les están quitando las tierras y las fincas a gente que tiene 40 años de vivir ahí, hay un abuso total del derecho de parte del INDER, han pasado cosas espantosas con el Tribunal Contencioso en los famosos procesos estos, están dejando sin tierra a gente, campesinos de esa zona. Y nadie está hablando del asunto, a nadie le importa, están presentando oídos sordos. Se están dando situaciones con la gente que tiene fincas
en los famosos grupos indígenas fronterizos con Panamá. Conozco casos donde le han quitado la tierra a esas personas. Se están dando todo tipo de abusos en el Ministerio de Educación Pública con la aplicación de la ley de 1999. Cuando me cae mal un maestro o una maestra, voy y digo que cometió alguna falta, que se me quedó viendo raro, que hizo algo, y con solo eso lo reubican y le hacen un proceso sumario y lo despiden. Entonces, estamos cayendo en un tipo de persecución laboral, administrativo de parte del Estado que antes Costa Rica no conocía. Juan Carlos Castro Loría, que fue juez contencioso y letrado de la Sala Constitucional, escribió un libro que se llama, que tiene que ver con los derechos constitucionales y la garantía de esos derechos constitucionales para los empleados públicos, por ejemplo. Y en la introducción decía algo más o menos así, parafraseando, decía, bueno, vamos a hacerle un proceso disciplinario a don Jorge o a un periodista para despedirlo. Y no es así, es vamos a hacer un proceso disciplinario para investigar si existe causa para despedir o no a un fulano o sancionarlo. No aplicarle una vez la medida más gravosa. Entonces, y ahí quiero decirlo, el debido proceso, que antes era la joya de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento jurídico, el respeto a esas garantías a la defensa, porque la gente confunde el concepto del debido proceso. El debido proceso se refiere a los derechos que yo como administrador tengo cuando el Estado me va a imponer una sanción en el marco, en la esfera de mis derechos subjetivos. Me va a modificar una condición. Por ejemplo, un educador tiene una plaza hoy en una escuela y mañana lo va a mandar a otro. Entonces, el debido proceso significaría que él tiene que preguntarle si está de acuerdo o no, o aplicar los mecanismos que establece la ley para cambiar esa situación. Si van a meter a la cárcel a una persona, tienen que dar todo un proceso y permitirle el derecho a la defensa. Entonces, existen dos modalidades dentro del debido proceso. El debido proceso formal, que es la notificación del acto, llamar a la persona, notificarlo, darle el derecho a que se defienda con un abogado, y el debido proceso material, que es la aplicación, y ahí viene lo grave, lo que pasó hoy con don Camilo, del principio pro homine y pro libertate. Esos dos principios garantizan que el juez o la persona juzgadora se va a apartar y desde la esfera de lo más alto en la protección de los derechos humanos va a resolver. Entonces, la primera parte del debido proceso es garanticemos las formas que tiene el proceso. La persona tiene que ser notificada, tiene que tener derecho a defenderse. Por más que parezca que sea culpable, tiene todo ese derecho. Tenemos que vivir en democracia. Un aforismo del Tribunal Constitucional Europeo, decía alemán, sí, el Tribunal Penal alemán decía que es mejor, oiga qué increíble, que es mejor para un Estado de Derecho un culpable en libertad que un inocente en la cárcel. ¿Ve? Y entonces uno analiza eso y entonces uno dice, no, tienen toda la razón estas personas. No podemos caer en los populismos punitivos, que a todo el mundo hay que meterlo en la cárcel. Ve la charlatanería, al señor presidente le tienen 85, 90 denuncias, porque en Costa Rica cualquiera pudiera denunciar. Eso es una completa charlatanería. 85, 90 denuncias, imagínese usted. Si a un educador van y lo denuncia, sea cierto o no, se enfrenta a un proceso de 7, 8 años separado de su puesto y si no es que lo despiden. Entonces hemos caído en una intromisión punitiva de parte del Estado que ya no hace tan democrático nuestro Estado. Dicen los constitucionalistas profundos, los doctrinarios, que entre menos intervención haya de parte del Estado en la vida de las personas, más democrático y más libre es ese Estado. A contrario censo, o sea, en sentido contrario, entre más intromisión va a haber del Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente ya estamos viviendo en una época de represión que Costa Rica no conocía. Hay persecución en el ICE, hay persecución en el MINA, hay persecución en la OIJ, hay persecución en el Poder Judicial, en las diferentes instancias, en todo lado. Es decir, están diciéndole a la gente, si usted se queja o a huelga, lo despedimos. Entonces, es una ley de huelgas, ¿verdad? Si el médico se queja, esto está totalmente podrido. Aprovechando que estás tocando ese tema, porque es un tema del que yo he venido hablando, y es precisamente que la transformación institucional que sufrió Venezuela antes de llevarlo a un referéndum para convertirlo en un golpe de Estado blando, básicamente se está configurando la misma situación en Costa Rica. Y a mí me preocupa muchísimo porque ya lo vimos en el Colegio de Periodistas, donde se le abrió espacio a otros profesionales y hoy básicamente el Colegio de Periodistas está conformado por el personal de producción de las agencias de publicidad, las que hoy tienen básicamente la mano en el cuello de los medios de comunicación. Ahora el Colegio de Abogados está bajando la nota para poder ser asociado.
Entonces, estamos viendo que se está volviendo mediocre nuestro sistema de control desde la sociedad para poder controlar las acciones de los funcionarios públicos, y algunas personas incluso dicen, es que todo el mundo lo hace. O sea, ya estamos naturalizando acciones incorrectas dentro de la función pública y dentro de la administración pública, que son básicas, elementales para un Estado fallido. ¿Hacia dónde nos dirigen? Y esta acción, hacia la acción de simplemente de que los policías arresten a una persona, y como lo hemos visto a nivel nacional, agresión, abusos, asesinatos, personas con uniforme, y el presidente de la República sigue manteniendo al mismo ministro de Seguridad y a la misma Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y recordemos que el ministro de Seguridad estaba en el gobierno de Laura Chinchilla, y que la gente de la DIS estaban ahí cuando se montó a Laura Chinchilla en una avioneta, del narco, ¿verdad? Cuando se dio el caso UPAD, y estamos viendo que el mismo presidente está viendo todo eso, pero tampoco lo vemos en la mayoría de los medios de comunicación. Aquí tenemos un problema. A mí me preocupa, claro, usted toca muchos asuntos, pues evidentemente muy profundos y de raíces políticas y sociológicas extremadamente profundas, y son difíciles, son temas muy espinosos y difíciles de tocar. Yo soy apolítico, la política no me interesa. Tengo una opinión muy construida sobre nuestro presidente y sobre lo que está pasando con nuestro país. Hemos caído en una completa desgracia. La convención del Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, demostró que no hay gente que quiera votar por Liberación. Estaba totalmente vacía las urnas, nadie llegó. No sé por cuántos votos ganó este señor Ramos, supuesto como precandidato. Pero si a como va la cosa, esto va a continuar, hay todo un desapego político, y sí, quiero decirlo, sí es cierto, es un común denominador que se ve en los países de América Latina. Me hace gracia ver un medio, ver a Canal 7 hablando de la granja de troles, cuando Canal 7 utiliza también ese tipo de situaciones. Todo el mundo utiliza propaganda y utilizan bots y utilizan cosas, ¿verdad? De una u otra forma lo hacen, el tratar de controlar a través de redes sociales, todo el mundo lo hace, ¿verdad? No estoy diciendo que sea de una forma... La prensa no. No, ser de prensa no, pero todo el mundo pues podrá utilizar medios. Pero lo interesante es que todo esto ha tenido una evolución. Hace poco murió un periodista argentino muy famoso y muy polémico en Argentina, que es el señor Jorge Lanata. No sé si ustedes saben quién es él. No. Jorge Lanata, ¿o quién era? Jorge Lanata es uno de los últimos intelectuales de Argentina. Un hombre sesudo, interesante, un periodista muy cultivado, y Lanata descubrió que en Twitter en algún momento aparecían opiniones positivas hacia el kirchnerismo. Entonces empezó a ver cuáles eran los mensajes y se dio cuenta que habían un grupo de gente que agarraban y contrataba al gobierno para que pusiera opiniones favorables en Internet. Argentina es uno de los países que se desarrolla primero en el uso del Internet y las redes sociales en América Latina, junto con México y luego el resto. Y ahí se copió la maña en Costa Rica, que fue cuando se fundó la nefasta UPAD. Yo presenté una denuncia penal contra el sinvergüenza Carlos Alvarado, y lo que hizo Carlos Alvarado y el antecesor fue ir para los Estados Unidos a vivir allá, por si aquello se daba la situación de que se les diera persecución penal. Y yo lo tuve que hacer a raíz de un caso de unas docentes que fueron despedidas utilizando la UPAD, que es lo más vergonzoso del mundo, y ahí se pasaron todo lo que es la doctrina doctrina sobre la prueba, y utilizaron prueba espuria para condenar a unas docentes que andaban en un culto religioso en la frontera con Panamá. Salieron del país en tiempo de huelga, pasaron la frontera y por eso las despidieron y les arruinaron la vida, utilizando una base de datos espuria. Y ahí en Costa Rica han pasado cosas pero terribles. Lo que pasa es que el costarricense no tiene memoria. Hoy es un escándalo de don Camilo, y al pasar las 12 de la noche es como el cuento de esta princesa de no sé cuál es, que ya pasó todo y entonces hay otra historia mañana. Me explico, a las 12 de la noche se borra todo. La carroza se convierte en una calabaza y los caballos en ratoncitos y todo sigue igual. Y mañana habrá otro escándalo y ahí seguimos, ¿verdad? Licenciado, en resumen, ya estamos finalizando. Los últimos 5 o 6 minutos, tal vez haces un resumen de lo que pasó hoy y cuáles serían las apreciaciones por resaltar, y ya con eso concluiríamos.
Bueno, primero que nada, agradecerles a este medio tan valiente, independiente, pues buscar ese equilibrio entre lo que se dio hoy, lo que se decía que había pasado con el periodista don Camilo Rodríguez, y agradecerles ese espacio que se nos está dando para pues comentar algunas situaciones y algunas reacciones de parte de nosotros como defensa técnica. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy se dio una detención aparentemente no, injustificada. Al final no había dirección funcional, porque eso es muy fácil decir que no es, que es que la fiscal no ordenó y que sí ordenó y que no, sí había una dirección funcional. Yo conversé con un agente de policía encargado de esa situación en la delegación y me dijo, don Jorge, porque quiero explicar esto, en el momento en que se da una detención de una persona, a partir de ese momento, y hay un abogado, ese abogado puede ser la representación de esa persona, y yo ejercí ese derecho y lo hice ver, tienen que darme garantía de la integridad física, mental y psicológica de Camilo Rodríguez. Si Camilo Rodríguez aparece golpeado, lesionado o lo matan, ¿verdad? Esto van a haber consecuencias terribles para todo el mundo. ¿Y por qué lo dije así? Porque yo no voy a dejar pasar por alto, porque la familia no va a dejar pasar por alto una situación de estas. Otras personas han tenido la desgracia que no tienen abogado, no tienen familia. Don Camilo sí tiene abogado y sí tiene familia, y la familia lo primero que hizo fue apersonarse allá y decir, bueno, ¿dónde está don Camilo y cuál es la situación jurídica de él? Y bueno, vea lo que pasó. Tanto escándalo y tanta cosa, y lo soltaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque no había causa penal que perseguir. Eso fue lo que pasó hoy. Listo. ¿Alguna reflexión o cierre? Bueno, yo creo que como reflexión, decirle a las personas que pues amablemente siguen esta transmisión, que sean vigilantes de lo que está pasando. Existe, y ya lo sabemos, una cantidad increíble, desproporcionada, inimaginable de bandas criminales dedicadas al trasiego de drogas. Hay intereses económicos muy grandes en el país, hay altísimos índices de corrupción, hay situaciones que a nivel político no podemos entender, y por debajo de todo eso está un pueblo noble, trabajador, campesino, orgulloso de su gallo pinto, orgulloso de sus cosas más esenciales, un pueblo campesino precioso, bello, que es el pueblo costarricense. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra herencia cultural, pero hay toda una maraña, hay toda una porquería, ¿verdad?, que está encima de nuestro alrededor, y mi único llamado a la gente es: protéjase, no se arriesgue, cuide sus inversiones, cuide su familia. En este momento yo tengo la misma confianza que pueda tener en una banda criminal que en seguridad pública o que en la OIJ. No tengo ninguna. No tengo ninguna confianza en el Poder Judicial, no tengo ninguna confianza en un fiscal, no tengo ninguna confianza en un juez. No la tengo. No, y no podemos descansar ciegamente ni confiar en nadie ciegamente. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos cuáles son los hilos ocultos que mueven ciertas cosas, y entonces mi llamado final sería a reflexionar en ese sentido y pues volver a la familia, volver a lo tradicional, tener cuidado, no andar buscando problemas en la calle. Y ante todo, hoy sí se dio una situación que quiero resaltar, que fue cuando don Camilo me llama, yo le dije, bueno, colabore, porque no quiero que pase lo que ha pasado muchas veces, que llegan a la delegación y como no pueden justificar la detención, dicen, es que se resistió al arresto y ya era una causa penal. En este caso, como usted lo dijo desde el principio, ni siquiera existe un número de un expediente penal, ni siquiera existe un delito que perseguir. Y aún así este señor fue trasladado a una perrera y esposado, y todo Costa Rica lo vio. Un acto arbitrario, un acto contra la ley, un acto contra la Constitución. Gravísimo. Licenciado Jorge Horacio, muchísimas gracias. Agradecemos a toda la gente que nos acompañó durante esta transmisión. La recomendación de CR Prensa es, desde un inicio, y seguirá siendo, es la ausencia del debate, es la presencia de la corrupción. En Costa Rica, hace 2 décadas atrás, medios de comunicación, antes de que fueran mercantilizados, daban debate público. Las universidades eran parte del debate público. Hoy día tenemos grupos de manipulación que están tratando de manipular a la opinión pública, pero ¿sabe cuál es el tema? Que tratan de callar a quienes denuncian lo incorrecto. La Constitución política, como los derechos humanos universales, nos dan el derecho de libertad de expresión, y existen procesos y protocolos para proceder contra aquellas personas. Por ejemplo, el artículo 29 en Costa Rica dice que toda persona puede hacer el uso de su libertad de expresión y que se hace responsable de lo que dice.
CR Prensa lo ha dicho desde su fundación hace casi ya 5 años. Nosotros vamos a darle derecho de voz a todos y censurar a nadie, porque incluso aquellos que han cometido delitos también conocen verdades sobre aquellos que los metieron ahí. Y por lo tanto es importante entender de que a veces las etiquetas que se le ponen a las personas no son más que una forma de tratar de silenciar a alguien. Para las personas que quieran entender sobre los grupos de manipulación, les recomiendo buscar una nota que publicamos en CR Prensa que se llama así manipulan a la sociedad o la espiral del silencio. Son técnicas de manipulación. Hoy en Costa Rica eso está pasando, y si quieren averiguar un poquito más, vayan, revisen a ver el colegio de abogados, cómo está compuesto, y se van a ver si ya están organizadas las agencias de publicidad. Hoy día el colegio de periodistas se ha convertido en el colegio de las agencias de publicidad, y las agencias de publicidad, según la denuncia de la misma diputada Pilar Cisneros, un 90% de la pauta del Estado va a las agencias de publicidad, y de eso un 80% se queda en 5 medios. Estamos hablando de que existen prácticas de monopolio en Costa Rica. ¿Quiénes son los que les interesa impulsar horarios como 4-3? ¿O quienes les interesa que no se denuncie temas como el narcotráfico? ¿O que no se denuncie temas como pedofilia? ¿O que no se denuncie temas de corrupción como la venta de terrenos del Estado, o que están en zona protegida? Existen un montón de delitos que la están haciendo funcionarios públicos. El problema, ¿sabe cuál es, ciudadanos? Que existen 2 tipos de delincuente, uno por acción y uno por omisión. Hoy, en el video del policía que estaban golpeando al señor que estaba en el piso, habían 2 golpeándolo, y llegaron otros 2 que debieron haber detenido a los policías que estaban agrediendo a la persona que estaba en el piso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es principalmente un montón de gente que no entienden que la policía preventiva no puede cometer delitos. Cuando ellos hacen abandono de funciones para cometer un delito, se convierten en delincuentes y deben ser arrestados porque ellos son testigos y deben llevarlos a un tribunal de flagrancia por agresión, y existen videos. Entonces, cuando usted vea este tipo de mensajes en otros medios de comunicación, entonces yo le digo, vaya, sígalo, pero mientras tanto, sigan CR Prensa. Si le gusta la libertad de expresión, si le gusta fomentar el debate, y principalmente si considera que el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, y principalmente el derecho a la vida como bases fundamentales de una sociedad, como la familia, la salud, etcétera, etcétera. Definitivamente tenemos que atacar frontalmente los ciudadanos lo que no está bien en Costa Rica, y levantar la voz es un derecho, no solamente de Camilo Rodríguez, no solamente de Gerardo Ledesma, es una responsabilidad de toda aquella persona que tiene una cédula en su mano o en su billetera. Ser ciudadanos, porque hoy salen muchos profesionales, mucha mano de obra calificada, pero nuestro sistema de estudio dejó de producir ciudadanos, a pesar de que se usan fondos públicos para producir ciudadanos. Ahora lo que se produce es mano de obra calificada. ¿Para quiénes se ha acomodado todo el sistema? Precisamente es porque la mayoría de los costarricenses nos estamos chupando el dedo mientras vemos que pasan cosas y no actuamos. Así que esperamos que sigan manteniéndose informados en CR Prensa, y recuerden, si usted quiere poner una denuncia contra cualquier color político, contra cualquier persona, incluso si quiere poner una denuncia contra Gerardo Ledesma, yo se la publico. 63345121. Si se le olvidó el teléfono, está en nuestro sitio web crprensa.com, y recuerde que el derecho a expresarse es algo que tenemos que defender como tiene que ser, porque si perdemos el derecho a la libertad de expresión, perdemos la democracia. Si usted quiere entender, por ejemplo, un país como Nicaragua, que ya sabemos que es una dictadura, y Costa Rica, que se supone que es una democracia, pero en los dos usted puede ir a la pulpería, en los dos usted puede ir al supermercado, puede ir a comprar carro, ¿entiende usted realmente lo que es una dictadura? Entonces, si usted no entiende, qué fácil que es vacilarlo. Conviértase más en un ciudadano,
Muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias. Y nos Muchas vemos gracias. pronto. Recuerde que este medio, cuando lo requiera. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Pensar.com, conocemos la realidad, las historias que nos invitan a reflexionar. El poder de la prensa, la libertad de expresión. crprensa.com, llevándonos a la acción. Desde lo más profundo nos hacen despertar, cambiando las vidas con cada palabra escrita. La voz de la verdad nunca se va a callar. Con crprensa.com descubrimos la verdad sin temor. Con cada artículo y con cada reportaje, la verdad nos guía, nos da el valor.